Y Padre, gracias por tu bendición. En esta preciosa mañana, Señor, tu palabra se quede en cada uno de nuestros corazones, Dios eterno de la gloria. Y tú nos permitas a nosotros avanzar y crecer y madurar, Señor, en el conocimiento tuyo. Bendito Dios eterno de la gloria. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, Señor Dios eterno. Y que tú hablas, Señor, en nuestros corazones y enfrente a nuestros ojos tu palabra. Dios eterno de la gloria, que tu precioso Espíritu Santo nos enseñe la palabra hoy, Señor, y siempre, y que nos revele en ella, Señor, al ser más extraordinario, a la persona maravillosa de Jesús Santísimo, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Padre, gracias por este tiempo y gracias por este momento. En tus benditas manos quedamos nosotros agradecidos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo, por este momento maravilloso también que el Señor en su amor y misericordia nos concede. El regalo que Dios nos permitió ayer con las mujeres, en el retiro de mujeres, un tiempo precioso, maravilloso, algo muy lindo del corazón de Dios. Aproximadamente 50 mujeres estuvieron con nosotros y pasamos un tiempo muy especial en nuestro Señor. Quiero por favor compartirle algo que hace una semana Dios ha venido colocando en mi corazón. Y siento que este es el día de poderlo transmitir, de poderlo hablar y que podamos estar muy atentos a esto tan glorioso que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ir al libro de los Salmos, en el capítulo número 46. Libro de los Salmos, capítulo número 46. Y vamos a ver de ese salmo los últimos dos versículos, el 10 y el 11. Salmo 46, verso 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las naciones, ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Quiero volverlos a leer. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las naciones, ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Muy bien. Todo este tiempo hemos venido considerando de parte del corazón de Dios una verdad importante para cada una de nuestras vidas. Todo lo que está contenido en la palabra del Señor es importante, desde luego. Pero hay cosas muy finas del corazón de Él. Todo lo que está en la palabra es fino del corazón de Él, desde luego. Dios, todo este tiempo nos ha venido hablando acerca de la importancia de ser conscientes, de entrar por un tipo de puerta que es estrecha. Pero para los que estuvimos el miércoles, Dios nos mostraba y nos revelaba que durante mucho tiempo el mensaje ha sido un mensaje trivial, ha sido un mensaje superficial y ha sido un mensaje incompleto. Porque para poder caminar en lo que Dios ha establecido y poder entrar por esa puerta que es estrecha, desde luego, hay un camino que también es necesario que caminemos. Es imposible entrar por la puerta estrecha cuando no se camina el camino angosto que se tiene que caminar, como el Señor reveló en Mateo capítulo número 7, recuerden, versículo 13 en adelante. Para poder entrar por esa puerta que es estrecha, la pregunta hoy es: ¿qué camino estoy caminando como iglesia, como creyente, como hombre y como mujer del Señor? No se puede entrar por esa puerta que es estrecha si se está caminando por el camino que es ancho y espacioso y que lleva a la perdición. Caminar el camino estrecho va a hacer que se viva este tipo de palabra que Dios nos está revelando a nosotros en el Salmo 46, verso 10 y 11. De poder estar quietos en el Señor. De poder en verdad disfrutar del amor, del cariño de un Dios tan extraordinario como nuestro Señor. Y de poder tener claridad a través de su palabra, por su Espíritu, de la manera que Él quiere que nosotros caminemos sobre la faz de la tierra.
El caminar por el camino que es estrecho o que es angosto va a hacer que el pueblo de Dios entre en esta verdad gloriosa para que las demás naciones ensalcen o alaben o glorifiquen el nombre de Dios, que es un nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando la iglesia de Dios está caminando por el camino que es ancho y espacioso, entonces la iglesia no va a poder entrar en este nivel de quietud, de que las personas puedan conocer que el Señor es el Señor. Va a ser muy complicado para la iglesia del Señor Jesucristo que mientras esté caminando un camino que es espacioso y fácil, ancho, una vida cristiana y espiritual a mi manera, va a hacer que yo me desvíe de poder entrar por esa puerta, que es una puerta estrecha, como el Señor lo habla y lo revela en su palabra. El deseo de Dios es que nosotros podamos conocer que Él es el Señor. Conocerlo no de manera mecánica, conocerlo no solamente de manera religiosa y superficial. Conocerlo no solamente por, como lo hemos hablado, por versículos que se memorizan, pero que están muy lejos de que sean vida en medio del corazón del creyente, en medio de la iglesia del Señor Jesús. El deseo de Dios es que Él sea conocido. Ese es el deseo de Dios por cada una de nuestras vidas. Pero para poder conocerlo, según la vida de la palabra y el espíritu de la palabra, el Señor nos dice a través de este salmo que es necesario que estemos quietos en Él. Ahora, ¿qué estar quietos en el Señor? ¿Qué es lo que el Señor dice que es estar quietos? Estar quietos ahí sin hacer nada, quedarme sentado literalmente y esperando que todo caiga del cielo, como decía una persona hace años en esta congregación. Estar quietos esperando que cosas sucedan y que se realicen en torno de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor habla cuando revela en la palabra? Estar quietos para conocer que Él es el Señor. Estar quietos implica no emplear mi fuerza, no emplear mis capacidades, mi conocimiento intelectual a la hora de poder percibir el corazón del Señor, las enseñanzas de Él en medio del conflicto que estamos nosotros viviendo. Cuando ayer el Señor revelaba a las mujeres en el retiro sobre cada una de las estaciones, hay momentos donde no se pueden conocer muchas cosas y aspectos en medio de esas estaciones, de esas vivencias que nosotros tenemos. Tampoco Dios está demandando que yo conozca el porqué de esas estaciones, el porqué de esas circunstancias. El deseo de Dios en medio de las circunstancias y de las estaciones que se están viviendo en la actualidad es que yo pueda conocer quién es el Señor. Pero para conocer quién es Dios, Dios demanda que el creyente y el corazón estén quietos en Él, reposados en Él. Porque la batalla realmente interna en el corazón del ser humano se encuentra ahí. La guerra espiritual no es lo que nos han enseñado por mucho tiempo. El escenario de la verdadera guerra espiritual se halla y se encuentra en el corazón del ser humano. Mientras logra darle orden a lo que está allí, a sus prioridades. Mientras logra darle orden a un montón de circunstancias que se encuentran en la mente y en el corazón para poder atender el llamado de Dios y caminar ese llamado glorioso y maravilloso. Es verdad que hay una puerta estrecha, pero no es menos cierto que hay un camino que es estrecho. Y si ese camino no es el que se encuentra caminando la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia va a empezar a estar haciendo cosas a su manera, buenas, legítimas, pero que lo van a apartar del corazón del Señor. La iglesia va a empezar a hacer cosas que parecen llamativas, a hacer negocios, a desesperarse, a angustiarse, porque como no sucede nada en torno a esa vida, ni nada pasa en torno a ese corazón, después de los días, después de las semanas, después de los meses, después de los años, el creyente entra en una etapa de angustia y entra en una etapa de desespero, que lo que va a hacer es llevar a esa vida, a menos que sea consciente hoy de la necesidad del Señor en él, lo va a llevar a tomar decisiones nefastas. Estar quietos, dice el Señor, y conozcan que Él es Dios.
¿Y qué va a suceder en medio de todo eso? El nombre de Él va a ser exaltado. El nombre de Él va a ser glorificado. El nombre de Él a través de nuestras vidas va a ser reverenciado donde Él nos envíe, donde estemos, en las circunstancias que estemos viviendo, en las áreas de asignación donde nos tienen, unos en una empresa, otros en una universidad, otros en un colegio, otros como en el caso de mujeres, de pronto amas de casa, otros que todavía no han podido conseguir y no saben qué es lo que se debe de hacer, porque llevan tiempo en esa búsqueda, y la mente puede empezar a divagar y a recibir ideas en el corazón, y los pensamientos a ser distorsionados para apartarse de la verdadera esencia, de lo que Dios desea, de lo que Dios quiere también. Estar quieto no es fácil para esta naturaleza, porque lo que menos quiere esta carne es estarse quieta, pero lo que más desea Dios es que ella esté crucificada, muerta para Él, porque no hay otra manera de que Él se glorifique en medio de su pueblo, al menos que el pueblo de Dios entienda la necesidad de hacer morir las obras de la carne. Si las obras de la carne no son crucificadas, si las obras de la carne no son llevadas delante del madero, entonces el hombre, aunque desee descansar en el Señor, por no caminar en el orden de Dios, el camino que es angosto, va a empezar a tomar otras conductas en su vida, aunque no quisiera. Va a empezar a hacer otros negocios, aunque no quisiera, creyendo esa persona que yo tengo que responder. Y entonces, ¿cómo hago para responder? Y eso es una gran verdad. La pregunta es, ¿cómo te estás dejando guiar en el Señor y por el Señor? Estar quieto no es fácil, porque nuestra tendencia es hacerlo a nuestra manera cuando las cosas no suceden. Estar quietos es difícil para el hombre en su naturaleza humana, real, porque estamos por nuestra propia condición, estamos siempre acostumbrados de que las cosas, o anhelamos de que las cosas sucedan ya en el momento que nosotros queremos. Y usted podrá decir para sus adentros, bueno, está muy bien, pero ya llevo varios años, pero ya llevo varios tiempos. Bueno, muy bien. La pregunta es de Dios para tu vida. En esos años, ¿qué has aprendido del corazón del Señor? En todo ese tiempo que te ha revelado Dios, en todo ese tiempo el carácter de Dios se ha establecido. ¿Qué te ha mostrado Dios en todo este tiempo? Si no estamos quietos en el Señor y anular toda nuestra capacidad humana para dejarlo que lo haga Él, vamos a seguir teniendo problemas y conflictos en nuestras vidas. Esa es una palabra hermosa del corazón del Señor, y tiene una connotación histórica, desde luego, el capítulo 46, tremenda, tremenda. Porque tiene un aspecto natural, pero tiene un aspecto revelacional, espiritual, eterno. Estad quietos y conozcan que yo soy el Señor, para ser exaltado y alabado. Y dice el Señor en el verso 11, de los ejércitos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Amén. Como ayer les mostraba el Señor a las mujeres, en medio de cada etapa de la vida, Emmanuel, Dios está con nosotros. Pero ¿cómo hago yo para entenderlo? Y deje de ser sencillamente una bonita expresión, un bonito versículo aprendido. ¿Cómo hago yo para que eso deje de convertirse sencillamente en una palabra o en una frase? Necesito aprender a estar quieto en Él, vivirlo, tener la luz y la claridad de lo que Él desea y quiere conmigo en ese momento, en esa área. No es fácil estar quietos, yo lo sé. No es fácil. Pero va a ser más complicado que no lo haga. Va a ser más difícil que no lo haga. Estar quieto no es fácil, pero va a ser más complicado si no lo hago. Es una decisión intensa en el corazón. Porque el escenario de la verdadera guerra espiritual se encuentra en el corazón del ser humano. Cuando un hombre, cuando una mujer están quietos, se rinden todas sus emociones, sentimientos, afectos,
sus prioridades en el Señor y delante de Dios, entonces Dios empieza a pelear esa batalla al interior del corazón de ese hombre, de esa mujer. Y puede el Señor entonces cumplir su palabra en nosotros cuando dijo que Él vino a darle libertad a los que estaban oprimidos y cautivos. ¿Oprimidos de qué? ¿Cautivos de qué? Cautivos y oprimidos de estar realizando o caminando su vida espiritual a su manera. ¿Sabe usted que hay gente que se congrega que está oprimida? ¿Sabe usted que hay niños oprimidos? Hay jóvenes oprimidos. Le hablo de las iglesias. Hay mujeres oprimidas que se congregan. Hay hombres oprimidos que se congregan. Oprimidos. Y la opresión viene por eso, por el afán, por los temores, la inseguridad, de haber perdido la brújula espiritual, de haber perdido el norte espiritual, porque las cosas no me suceden, porque por mucho tiempo estaba pisando un terreno seguro, pero de la noche a la mañana vino algo permitido por Dios para sacudirme, para estremecerme, para ver lo que estaba en el corazón mío y suyo. Si mi confianza realmente es el Señor, o quién es mi confianza. Estar quietos no es fácil, pero va a ser más duro si no lo hacemos. Estar quietos no es nuestra tendencia por nuestra naturaleza, pero tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a estar ahí, para poder conocer en esa área quién es el Señor, para poder conocer en medio de la enfermedad quién es Yahweh, Rafa, para poder estar quietos en los momentos de escasez y poder conocer que el Señor es Yahweh Jireh, mi provisión, mi proveedor, para poder conocer, estando quieto en el Señor, en medio de la injusticia que vivo, en medio de la injusticia que se ve, en la injusticia que obran, que operan los que están junto a mí, mis familiares, mis jefes, los que están por encima, para lograr que toda esa injusticia haga que por estar quieto en el Señor, Yahweh Sidkenu, Dios mi juez, mi justicia, se revele y yo lo conozca. Y entonces ya no hablo de un ser que desconozco, sino que hablo de un ser que vivo, que respiro, que es lo más valioso, lo más importante para mi vida. Estar quietos es lo que el Señor desea. Por eso, el trabajo del Señor con nosotros para Él es fácil, pero aceptarlo nosotros es complicado. O sea, para Dios no es complicado tratar conmigo ni trabajar conmigo. Él es Dios. Él está sentado en su trono. Y si yo vengo delante de Dios a decirle, sí, pero es que yo no llevo un día, ni 5 días, ni 2 meses, sino tantos años, el Señor le va a decir a ese corazón, a esa persona, tú eres la creación y yo soy el creador. ¿Me vas a decir a mí que yo me equivoqué con lo que tú estás viviendo? El tiesto hablándole a su hacedor, ¿recuerdan? Por eso si no andamos en ese nivel y pedimos y oramos y gemimos, clamamos, nos vamos a encontrar en esa. El tiesto hablándole al hacedor. Le dirá el jarro, la vasija, al hacedor, oiga, ¿usted por qué me hizo así? Oiga, ¿por qué yo llevo tantos años y nada pasa? Dios quiere mostrar cosas finas del corazón de nuestras vidas. Dios quiere revelar aspectos gloriosos del carácter de Él. Porque Dios quiere llamarnos la atención a nosotros en amores todos esos días, todos esos meses, todos esos años. La pregunta es, ¿cuánto de Él está en ti? Es mi pasión Él, es mi anhelo Él, es mi todo Él, es mi razón de ser. Porque si no lo es, entonces todo ese proceso, todo eso, lo que ha hecho es cauterizar tu conciencia y tu corazón. Escuchen, 2 cosas pasan en los momentos de dificultad. El corazón se puede abrir o la conciencia se puede cauterizar.
estamos nosotros? ¿Qué es un corazón abierto? Un corazón abierto es el que dice, ya llevo haciéndolo yo todo este tiempo. Bueno, Señor, entonces, si tú dices que esté quieto, entonces revélame qué es estar quieto. Enséñame qué es eso para conocerte, porque estaba creyendo que te conocía, pero estoy más angustiado y más desesperado, Señor. Cada vez más. Cuando se supone cada vez más deberíamos de estar en quietud, en descanso y en reposo. Hay gente muy oprimida, demasiadamente oprimida. No le hablo de los de afuera, le hablo de los que se congregan en la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad. Y Dios quiere llamarnos la atención en amor a ver nuestras prioridades. ¿Cuál es el camino que estoy caminando? ¿Cómo estoy llevando esta vida? ¿Dónde están todas mis emociones, mis afectos? ¿Dónde me encuentro yo referente al Señor? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo va este caminar? ¿Estoy más centrado en los años, que nada sucede en torno, pero no estoy preocupado en todos esos años que ha pasado dentro? Estoy más preocupado porque no, tantos años y nada ha pasado afuera. No, Dios dice, no, yo estoy desaterrado tantos años y nada ha pasado dentro. ¿Por qué estoy más preocupado? ¿Por lo de afuera? ¿O soy consciente de que necesito a alguien dentro para entrar, valga la redundancia, en el descanso y en el reposo que Dios desea? Y entonces el versículo 11 dice, el Señor de los ejércitos, ¿qué? Está. ¿Se da cuenta de ese verbo? Es en el momento determinado. ¿Cuándo está el Señor conmigo obrando? En ese momento, cuando yo esté quieto en Él. Si yo estoy quieto en el momento, en la acción, en el área que esté Dios permitiéndome desarrollar y moviéndome, entonces Dios dice, el Señor de los ejércitos, miren el vocablo que emplea, Yahweh Shabaoth, el Señor de los ejércitos, uno que pelea por usted y por mí, que está en medio del conflicto en tu vida y en la mía. Pero la pregunta hoy es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Quietos en el Señor? Dios está con nosotros cuando yo esté quieto en Él. Voy a decirle esto para que de pronto no se deje engañar del enemigo. Dios se va a mover a nuestro favor con cosas poderosas, gloriosas y maravillosas cuando yo entienda y aprenda a estar quieto en Él para conocerlo en esa área que estoy viviendo como mi Señor y Dios. ¿Qué quiere Dios en el tiempo de quietud? Desaparecerme a mí para que se vea a Él. La pregunta es, si llevo días, si llevo meses o si llevo años y nada pasa, la pregunta es, ¿quién se ve más a estas alturas? Porque si todavía te sigues viendo tú, hombre o mujer, entonces Dios tiene que seguir moliendo nuestros corazones. Llamando, como una vez Dios nos permitía predicar aquí, a su equipo de demolición. ¿Sabe que Dios tiene un equipo de demolición? Entonces cuando Dios está viendo una vida que nada, entonces maquinaria más pesada viene trayendo. Más pesado, maquinaria más pesada. ¿Para tratar en dónde? En el corazón. Y dice el Señor en su palabra, una vez nos lo compartía el pastor Dairo, que tiene que ser con una punta de ¿qué? De diamante. Que corte, que rompa.
Y muchas veces tiene que ser muy doloroso. Y con esto no le quiero causar ni pánico ni terror, pero la pregunta es, en todo lo que Dios nos está mostrando, ¿cuánto estamos conociendo al Señor? No mecánicamente, no religiosamente. Porque hay circunstancias en torno que hacen detener al creyente en el avance del Señor. Me explico. Hay cosas que pasan en torno a la vida que lo que hacen, debería de hacer es prenderlo más del Señor, pero en cambio lo que hacen es desanimarse más. Y creen que son muy espirituales por eso, y de espiritualidad no hay nada ahí. Se llama dureza de corazón. Se llama soberbia. Se llama orgullo, se llama altivez. Y eso no va con el Señor. Por eso se necesita entonces un equipo de demolición más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cada vez mayor. ¿Porque nos odia Dios? No, porque está interesado en su vida y en la mía. Porque desea algo glorioso con usted y conmigo. Porque desea mostrar y revelar en su vida y en la mía el carácter de su Hijo Jesús. Que lo moldeemos, que lo modelemos. De esto se trata esto. Entonces el Señor de los ejércitos está con nosotros. Escuche, nuestro refugio es el Dios ¿de quién? ¿De quién dice? Jacob. Y quiero que preste toda su atención, porque vamos a ver quién es o quién era Jacob, para entender dónde estamos nosotros y quién es nuestro Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Dios desea que entendamos algo. Él es nuestro refugio. Pero está mencionando al Dios de Jacob, a Jacob. Jacob tenía una naturaleza como la suya y como la mía. Y Dios tuvo que trabajar en él, usar su equipo de demolición para trabajar con él. Ayudarlo a estar quieto, porque Jacob es una persona ansiosa, desesperada, que va por delante no de sí mismo ni de su entorno, sino que quiere ir por encima aún de Dios. Esa naturaleza tiene que morir. Ahí está Jacob. Ustedes ya saben, es un engañador, es un suplantador, como la palabra lo revela, lo muestra. Es una persona que, si por él fuera, quisiera las cosas ya, sin caminar por el camino angosto. Hay gente en el pueblo de Dios que quiere las maravillas de Dios, que quiere experiencias tremendas con Dios, que quiere revelaciones finas del corazón del Señor, que quiere que Dios abra puertas de una manera tremenda. La pregunta es, ¿cómo es tu camino? ¿Qué camino estás caminando? Hay dos caminos, uno estrecho y hay otro espacioso. Hay dos puertas, una estrecha y otra espaciosa. La puerta estrecha me lleva a la vida, pero ¿caminando qué camino? El angosto. Hay gente que quiere la vida del Señor caminando otro camino sin definirse o de lo uno y de lo otro. Y por eso el Señor no es tan llamativo, tan atractivo. Y sencillamente estoy esperando es algo de Él, porque ¿qué más voy a hacer? Pero no es esperar algo de Él, sino esperarlo a Él. A que venga mi vida, la transforme, la cambie de tal manera que yo pueda entender que todo el tiempo de ahí hacia atrás fui yo quien lo estaba haciendo como yo quería y como yo pensaba. Entonces dice el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de
Jacob. Jacob es lo que cada uno de nosotros somos. O sea, no tengo que hacer un esfuerzo para mostrar a Jacob, porque Jacob está dentro de esa naturaleza. Pero Dios transformó a Jacob en Israel. Para yo mostrar a Jacob no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pero para que Dios revele a Israel en la vida del creyente, en la vida de la naturaleza de Dios, hay un precio que hay que pagar y hay un camino que hay que caminar. Entonces, muchos queremos las bendiciones de Israel, y hablo espiritualmente, la parte espiritual, pero viviendo en el plano de Jacob, la vida como yo quiero. No. Para yo ser Jacob no me tengo que esforzar. Pero para que Israel se revele, el hombre espiritual dentro de nosotros, la pregunta es, ¿qué camino? Estoy caminando. Estoy quieto en él. Conozco que Él es el Señor. Hay mucho Jacob en el pueblo de Dios. O sea, mucha naturaleza humana que necesita ser puesta en la cruz. Todos mis afectos, mis emociones, mis sentimientos, todo ello necesitan ser clavados allá en la cruz. En otras palabras, si yo no puedo salirme de Jacob, ¿cómo espero yo recibir a Israel? Uso estos dos planos para mostrar la parte natural y la parte espiritual. ¿Sí se entiende? ¿Sí? O sea, yo estoy lleno de Jacob, pero más sin embargo tengo reclamos contra Dios porque no se revela Israel. El hombre espiritual, el hombre que escucha corazón a corazón el latir del Señor, que lo conoce, que aprendió a esperar en Dios. Jacob es lo que cada uno de nosotros somos. Israel es lo que solo Dios puede hacer en una vida. ¿Y cómo se pasa de Jacob a Israel? Ya el Señor nos lo reveló. ¿Estad cómo? Quietos. Y conocer que yo soy el Señor. Génesis capítulo 28. Usted ya sabe todo lo que ha venido sucediendo con Jacob. Primogenitura, todo lo que está allí, todo lo que está aconteciendo en torno a él en su vida. Y en el capítulo 28 de Génesis, ustedes saben que Jacob viene por un camino espacioso, pero tiene una experiencia estando en Betel, la casa de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? Que entre. Pero la entrada a esa casa, la puerta de esa casa es una puerta ¿cómo? Estrecha. Y Jacob viene siendo un engañador, un suplantador. O sea, quiere llevar una vida cristiana victoriosa, viviendo su propia naturaleza. Es un error. Ustedes ya conocen en el capítulo 28 lo que Dios hace es darle una experiencia. Se acuesta, coloca una piedra como cabecera. Dios le permite soñar una escalera que de la tierra llega al cielo. Ve ángeles que suben primero y que bajan, y el que está en la parte superior de esa escalera, sí, es Dios mismo. Esa escalera, ¿cuántos pueden subir por una escalera?
O sea que esa escalera es revelación de Cristo, el camino, porque Jesús es el camino. Piense usted más de 2 subiendo por una escalera en condiciones normales. Una escalera como la que plantea el Señor allí. Y dice, de la tierra, de lo natural, al cielo. ¿Cómo puedo yo vivir en ese nivel? Por mí mismo. No lo puedo hacer. ¿Qué necesito? Caminar este camino estrecho. Porque la puerta para entrar a Betel, que es la casa de Dios, es una puerta ¿cómo? Estrecha. O sea, no la voy a poder vivir ni caminar como yo quiero. Necesito aprender a estar quieto. Mire qué tan tremendo que cuando Jacob estuvo quieto, Dios le reveló esa escalera. Jacob se puso a dormir, a soñar. Y Dios, en todo lo que él es y vive, su condición, su naturaleza, Dios en ese sueño le da una revelación. La escalera es tipo de Cristo. O sea, el Señor está cumpliendo lo que había dicho en primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre o Jesucristo hecho un hombre. La escalera es tipo de Cristo. La única manera de yo pasar de lo natural, la parte inferior, la que está apoyada en la tierra, a lo celestial, la parte superior, donde se encuentra Dios, es a través de caminar ese camino. Ahora piensen esto. Si los ángeles suben y bajan por esa escalera, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que es de otra manera? Me salió el verso. O sea, nosotros queremos todo desmascado, espiritualmente hablándole. Queremos revelaciones, pero sin pagar el precio. Queremos guía y dirección sin pagar un precio. No le estoy hablando de dinero. Es lo que menos pedimos, ¿verdad? Es más, ni lo pedimos. Le estoy hablando de cuánto estoy dispuesto yo a dejarme guiar por Él, aunque yo quisiera hacer otras cosas. No es fácil estar quietos. Es muy complicado cuando lo hago yo. No es fácil estar quieto cuando yo lo quiero hacer yo, esta carne. Bueno, listo. Hoy sí, me voy a quedar quieto. Lo quiero ver a las 2 de la tarde. Lo quiero ver a las 2 de la tarde. Porque lo quiero hacer yo, esta carne. Pero cuando el Señor viene, cuando se gime, cuando se clama desde lo más íntimo, desde lo más profundo de ese ser, Él, que es el único que puede hacer cambiar una vida de Jacob natural a un Israel celestial, lo hará. Pero necesito estar para conocer que Él es Dios. Y entonces, el que creía que no, eso uno no gana nada. No. Dios va a ser exaltado. Dios va a ser glorificado. Dios va a ser honrado. El meollo de este caminar es ese, mis amados. Mientras logremos en Él, con Él y para Él, aprender a estar quietos. Como decía un hombre hace unos años de esta congregación, decía, no siento, ahí me va a quedar parqueado. Eso me va a llover el alimento del cielo. Al otro día le llevaron un mercado. ¿Le dice usted qué son de se lo mandaron? Dios tapándole la boca. Porque ese es Dios. Pero si yo peleo dentro de mí con el Señor, creo en Dios aquí mecánicamente,
Pero cuando estoy en la prueba, creo que porque llevo tanto tiempo, sí, entonces soy digno de que Dios lo haga. No, hermano. El tiempo de Dios y su tiempo son diferentes. A Dios no lo limita nada ni nadie. El Salmo dice, su tiempo están en las manos de Dios. Cuando Dios desee y punto. Pero hay muchos que se quieren bajar de ahí, de esa manito. ¿Por qué? Porque no ven nada. Se desesperan, se angustian. ¿Qué hago yo, pastor? Es con Él. Es de la mano de Él. No hay otra manera. No se puede de otra manera. Entonces ahí está Jacob teniendo esa experiencia en Génesis 28. Y le dice que el Señor hablando, miremoslo desde el verso 16, capítulo 28. Verso 16 del capítulo 28 de Génesis. Despertó Jacob de su sueño, de lo que ya Dios le ha mostrado, y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Y qué? Y yo no lo sabía. ¿Se da cuenta qué tan tremendo? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? De que Dios en los momentos tan complicados de nuestras vidas ha querido que nosotros lo hagamos con Él, pero por quererlo hacer nosotros, Dios estuvo ahí, pero yo no me di cuenta que Él estaba ahí. ¿Y qué es lo que decimos? Yo no veo a Dios. Pues ¿cómo lo vas a ver? Yo no siento a Dios. Pues ¿cómo lo vas a sentir si lo quieres hacer tú? Pero Dios, mire lo que dijo Jacob. Dios estaba aquí, yo no me había dado cuenta. Y así le pasa a mucha gente en el pueblo de Dios, de esta congregación. A muchos. De que Dios, en los momentos más críticos que pueda estar viviendo, Dios está ahí. Pero Dios está viendo cómo lo estoy haciendo yo. Y Dios está esperando. Déjame participar contigo. Permíteme entrar ahí. Y Dios está escuchando. Es que yo quiero esto, yo necesito que me abra esta puerta, porque si no quedo loco. Yo necesito que me organice este contrato. Y el Señor, tú no necesitas eso. De eso me encargo yo. Tú me necesitas a mí. Amén. Jacob esa noche realmente estaba naciendo de nuevo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, este mensaje le choca. Y usted va a estar aquí porque, hombre, el pastor hasta me cae bien, quedémonos ahí. Pero no se trata de eso, mis amados. Usted necesita abrir su corazón al Señor. Y dejar que esto taladre su corazón. O sea, el Señor lo que está diciendo es, toda esperanza en la carne tiene que morir. Toda esperanza en la carne. Si yo quiero conocer que Él es Dios, tengo que estar quieto. Mi carne tiene que morir. Él no lo sabía. ¿Se da cuenta? Escuche este principio. Si la iglesia quiere que el Espíritu de Dios le revele aspectos del corazón del Padre, la carne tiene que morir. ¿Está escuchando, hombre? ¿Está escuchando, mujer? ¿Está escuchando, joven? Si yo quiero una revelación de Él, estar quietos implica, Señor, quiero morir a esto, ayúdame. Sé propicio a mi pecado. Pero quiero las revelaciones del Espíritu de Dios.
con la carne viva. Con el plan B. Y hay gente que tiene hasta el plan, hasta la Z. Y de último, como da la Z ya no hay nada más. Verdad el Señor. Verdad el Señor. Ay, yo por qué, si yo soy cristiano. Y por allá cuando se les sacaron todos los planes fue donde recapacitaron y pensaron, verdad el Señor. Ay, yo cuánto llevo sin congregarme, voy a ir a congregarme. Cuando se acabaron todos los planes. Todos los que estamos acá debemos y tenemos que entender que Dios no tiene un plan de la A a la Z. El plan para el hombre es Él. Es el Señor. No busque de otra manera. No lo haga a su manera. No lo haga. La semana pasada, que fue que el Señor reveló esto a mi corazón, del Salmo 46:10, que mientras estaba durmiendo, sí, fue como un eco dentro de mi corazón a la madrugada. Me decía, Juan, está quieto en mi Hijo Jesús. Quedé así sentado. Tan tremendo, tan real, porque este es el deseo de Dios. Esto es lo que el Señor está deseando que entendamos. Verso 17. ¿Y tuvo qué? Miedo. Préstame atención. ¿Sabe por qué tuvo miedo Jacob? Porque es lo que le pasa al ser humano. El ser humano, esos miedos de meterse con el Señor en el Espíritu, son los de dejar su propia confianza en sí mismo, en lo que está en torno. O sea, ¿qué tal si yo entrego esto, entrego toda mi vida, y qué tal que no suceda? Y así es que seguimos al Señor. O sea, Señor, yo estoy con este pie, estoy en la iglesia, pero con este allá afuera, porque si de pronto usted me falla. Entonces, ¿cuál es el temor como el que tuvo Jacob? Meterme, colocar el otro piecito allá. Decir, Señor, aquí ya estamos. De una no metemos. Y la cosa se vuelve terrible también, como le sucedió a él. Dice, él tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Sabe por qué es terrible? No por el Señor no es terrible. Es terrible cuando yo estoy en mi propia naturaleza y el Señor viene a decirme, no es así, joven. Que Dios lo tiene que mover a uno y lo tiene que impactar a uno. Es fuerte, es muy fuerte. Pero eso es lo que el Señor está revelando ahí. Él dice, no es otra cosa que casa de Dios. ¿Y qué? No es otra cosa que casa de Dios y puerta de ¿dónde? ¿Quién es la puerta del cielo o al cielo? Muy bien, y esa puerta nos ha revelado el Señor que para entrar allá y poseer la vida es una puerta ¿cómo? Angosta. Y el camino que conduce a esa puerta es un camino estrecho, angosto. No es otra cosa que eso. Mire la revelación que tuvo en un antiguo, Jacob. Y ahí lo está llevando el Señor. Y dice la palabra, se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por pilar y derramó aceite encima de ella. La piedra es tipo de Cristo, el aceite, la unción fresca del Espíritu de Dios, la presencia del Señor. Verso 19. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa? Casa de Dios. ¿Qué significa luz allí? Ustedes recuerdan Génesis, la creación, capítulo 1. ¿Qué fue lo que separó Dios? ¿La qué?
Luz. Esa palabra luz allá no es esta luz. Esa palabra luz de Génesis 1:4 es una revelación de Juan capítulo 8, verso 12. Jesús dijo, yo soy la luz. Betel es la casa de Dios, aunque luz era su nombre antiguo. Luz quiere decir separación. Entonces, entienda, si yo quiero las cosas de allá, las espirituales, las poderosas, las sobrenaturales, ¿qué debo de hacer yo? ¿Sí? Separarme. ¿De qué? De lo que no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Que yo siga esta vida a mi manera. Que yo viva esta vida en mis fuerzas. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios especialista en eso. Luz es separación. No puedo pretender las cosas de allá si todavía aquí estoy ligado a mis propias cosas, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. Y entonces en el verso 20 dice, e hizo Jacob, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? El primer voto que se hace en la palabra de Dios es este. Ahora, préstame atención los hombres, en octubre 17, si el Señor no ha venido por nosotros, vamos a tener un retiro. Y vamos a hablar de esto, que es lo que Dios me ha puesto en el corazón, sobre los votos que se han hecho. Es el primer voto que se hizo en la palabra. Y escuchen, cada vez que se le hace un voto a Dios, puede que a usted se le olvide y a mí, pero le aseguro, Dios lo tiene fresquito en su corazón. Amén. Y entonces, cuando yo vengo a decirle al Señor, Señor, pero mira, ¿tú qué pasa con esto? El Señor le dice, ¿qué pasa con el voto que me hiciste hace 30 años? Señor, a mí ya se me había olvidado, pero a mí no, hijo. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios que una vez le dijeron al Señor, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. ¡Ey! Ese voto, Dios lo recuerda. Con todo tu corazón, todo es todo. Y nos tiembla el pulso para congregarnos. Por favor. Por favor. Miren lo que el Señor dice, miren. E hizo voto Jacob, diciendo, si puede Dios conmigo, y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer, y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. ¿Qué tal esos tratos del hombre? O sea, Señor, si usted me da el trabajo, usted es Dios para mí. ¿Y si no? Señor, si usted me abre esta puerta, usted va a ser el Dios de mi vida. ¿Y si no? Señor, si mi hijo vuelve, yo te aseguro que me meto contigo. ¿Y qué tal que el Señor le siga endureciendo a tu hijo y a mí? Señor, si cambia mi jefe, entonces Señor, yo me meto contigo. Tu jefe es un instrumento que Dios te puso ahí para limarte a ti. Amén. Todavía sigue peleando con su jefe. Jacob. ¿Se da cuenta el espíritu de la palabra de Dios tan poderoso que es? Tan glorioso, tan excelso. Aquí hay corazones que tienen reclamos, hombres y mujeres, porque creen que llevan mucho tiempo y el Señor los olvidó. Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es,
¿Te diste cuenta que él estaba ahí? O como Jacob, ni sabía que el Señor estaba allá. Hay corazones que como Jacob, si el Señor me bendice, si el Señor esto, si el Señor en el patio hace que haya un pozo de petróleo, yo lo sigo. Señor de la gloria, qué demandas tan tremendas, Dios mío. Y si no, Señor, que yo salga y al extender la toalla en el patio, Señor, lo que fluya es petróleo, Señor. ¿Y por qué no pides que fluya mi presencia más bien cuando tiendes tu toallita en la cuerdita, en la cabullita del patio? Entonces Dios tiene que tratar con eso en la mente y en el corazón del creyente. Tiene que molerlo. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Porque somos altivos, orgullosos. No dejamos que Él venga y haga su obra. Creemos que no la sabemos todas. Y entonces, imagínense. Y Dios es tan misericordioso, tan hermoso el Señor, que yo me imagino a Dios, ay, Jacobito. Si le diré pan para comer, vestido para vestir, si vuelvo en paz a la casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que no? Y entonces usted sigue viendo. Ahí empieza, miren qué tan tremendo la demanda de Jacob. Ya hizo un voto, ya tuvo la revelación, ya tiene algo poderoso de qué aferrarse, de Él, del Señor. Pero usted en el capítulo 29, el Señor dice que Jacob se encuentra con Raquel. Usted ya ve todo lo que sucedió, todo lo que tuvo que moler, 14 años. Porque le gustó Raquel. Pero Raquel era la menor. Trabajó 7 años. Miren lo que le puso el Señor. Jacob creía que era el más astuto para engañar y le pusieron a Labán, que lo doblaba todavía, y lo puso a moler 7 años por Raquel. Y la costumbre era que se la llevaban a ella tapadita toda, solamente se le veían los ojos, toda tapada de arriba abajo. Y él pues feliz dijo, no, esta es mi muchacha Raquel. Pero cuando se da cuenta el otro día que no es Raquel, sino Lea, la que era de ojos tiernos, con sentidos contrarios, no quiso. Pero estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años. La historia dice que este hombre después, mire lo que acaba de recibir en Betel. Mire lo que acabó de recibir en Betel. Y la historia dice que pasaron 20 años ese hombre muriendo allá. ¿Sabe por qué Dios le permitió que muriera 20 años? Porque se olvidó de lo que Dios le mostró, de lo que Dios le dijo. Y así hay mucha gente aquí que se han olvidado de lo que Dios les ha dicho, que creen que es un cuento. Y tienen que moler. Y después dicen, no, es que a mí me está pasando esto. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con el Creador? Tú eres una vasija como yo, de barro. Y por eso es que detenemos lo que Dios desea. Frenamos lo que Dios desea con nosotros. Porque Dios está viendo que después de 20 años para muchos como Jacob, no hay nada que haya pasado dentro del corazón. Tuvo tremenda revelación. No le mostraron a cualquiera, le mostraron a Jesucristo. Le habló el Señor. Yo soy el Dios de Betel.
casa de Dios, pero la puerta se estrecha, pero quiso seguir una vida con esa revelación, haciendo lo que quiera. Hay jóvenes que Dios les dio tremendas revelaciones, pero se estancaron y ahora son oprimidos, hombres y mujeres, porque siguieron caminando el camino espacioso. Jóvenes que eran unas cajitas con el Señor de amor, de revelación, ahora están secos. La tierra, como ustedes las ven en estas sequías, cuarteada. Así está el corazón, no solamente de jóvenes muchos, sino de mucha gente en la iglesia del Señor Jesús, de hombres, de mujeres, que Dios los ha llamado para cosas grandes, pero creen que Dios se olvidó de ellos. Creen que Dios les tiene que marcar tarjeta a ellos, que les tiene que tirar tapete rojo. No, hermano querido, perdóneme, pero no. Si usted no se humilla y yo delante de Dios, no vamos a poder recibir nada de Dios. Hay muchos corazones orgullosos, muchos, que pelean con Dios a cada momento. Aquí están hoy, hombres y mujeres, y jóvenes, que creen que Dios les tiene que tener como Jacob. Si usted me da pan, si usted me da esto, si el sueldo es de tanto, Señor, entonces yo voy contigo. Si no, Señor, entonces ni me mire. Por favor. Dios ha estado con mucha gente ahí, con muchas familias, con muchos hombres ahí, pero por estar pensando en ellos mismos, no se dieron cuenta de que Dios los había visitado. Se perdieron de ese momento. Se salieron del propósito. Y ahora han tenido que morir. ¿Y qué está haciendo Dios? Como no tiene afán, Él sigue esperando. ¿Qué está esperando Dios? Que ese corazón doble, que esa vida se humille. Y mire lo que el Señor sigue diciendo. Capítulo 31. ¿Qué era lo que Dios quería con Jacob? Que se quedara ¿en dónde? En Betel, la casa de Dios. Pero ¿saben por qué a mucha gente no le gusta la casa de Dios? Porque la puerta es estrecha y porque el camino es angosto. Por eso no es muy atractivo eso. Por eso muchos abortan el plan. Muchos siguen una vida como por estar, como mecánica, como... vamos a ver. Qué tremendo vivir una vida así. Espiritualmente hablando, qué tremendo. Ya no siento como nada. Voy a estar ahí como por estar. Qué tremendo vivir una vida así. Un ser tan poderoso como Dios, para yo vivir una vida tan mecánica, tan trivial, tan mediocre, espiritualmente hablando, es una locura. No hay razón de ser de eso. Verso 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. No, es que Dios se olvidó de mí. Le tengo una noticia, ¿no? Dios no se había olvidado de Jacob. Dios vio todo lo que Labán le había hecho. Si no descansaran estas realidades, estaríamos en un nivel increíble, mucho mayor. ¿Cuántos años tienen que pasar para que crezcamos espiritualmente? ¿Qué más tiene que suceder para que crezcamos? ¿Es tan duro nuestro corazón todavía aún? ¿Cuánto había visto Dios de Labán que había hecho con Jacob? Señor, tú has visto todo. ¿Qué hago yo de aquí en adelante? Voy para adelante.
Señor, estos caminos son muy espaciosos y parecen tremendos, pero mire, engañaron a Jacob. Y no hay nada más tremendo cuando alguien que engaña es engañado, ¿sí o no? Mire, verá, al que engaña no le gusta que lo engañe. Al que miente no le gusta que le mienta. Al que roba, no ve a alguien que roba y verá. Porque se desaparezca. Las paradojas de la vida. Pero mire lo que dice el Señor, verso 13. Yo soy el Dios de ¿dónde? De Betel. Miren, iglesia, miren un momentico. Dios les dice a ustedes hoy que Él sigue siendo el Dios de Betel, que Él es la puerta del cielo, que esa puerta es estrecha y que el camino es angosto, pero que Él está ahí, que Él está ahí. Yo soy el Dios de Betel. Mire todo lo que le recuerda. Donde tú ungiste el pilar de la piedra. ¿Se dan cuenta que Dios se acuerda de todo? Y nosotros. Y donde me hiciste voto. Mírenme aquí un momentico, por favor. ¿A cuántos hoy Dios nos tiene que recordar los votos que hicimos? Señor, las que sean. Contigo las que sean, Señor. Llueve, trueno, relampaguee, las que sean. ¿A cuántos Dios nos tiene que recordar los votos hoy? ¿A nadie? ¿A Marta solamente? Gracias, Marta, a mí también. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el pilar de piedra y donde me hiciste voto. Levántate. ¿Cuándo? Ahora es cuando. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu parentela o de donde naciste. Y usted sigue leyendo todo esto tan tremendo, tan poderoso del corazón del Señor. Y ahí está el Señor, permite una persecución. No solamente su hermano Esaú el que lo está persiguiendo, sino ahora también Labán lo está persiguiendo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios permite todo eso? Que me persigan. Para hacerme entender. Métete en el camino angosto. Métete en el camino estrecho. Porque ese camino no todos lo caminan. Y cuando una vida se mete en el camino estrecho, Dios peleará por esa vida. Dios peleará por esa vida. No crea que a Dios se le olvidó lo que usted ha pasado. No, hermano, y no trate más a Dios así. Es para adelante, disfrutando al Señor en amor, y se debe ser glorioso, con fuego y con intensidad. Y en el capítulo 32 sucede algo. Capítulo 32, verso 23. Y vamos terminando nuestra reunión. Mire todo lo que ha recibido. ¿Tuvo revelación? ¿Tuvo? ¿Cómo le pareció a usted esa revelación? ¿Tuvo promesas? Claro. Y mire todo lo que ha venido haciendo 20 años después de eso, moliendo y apaleado por lo duro de su corazón. Y entonces Dios lo va a llevar a algo. Verso 23. Los tomó su familia. Los tomó pues y los pasó el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Verso 24. Así se quedó Jacob. ¿Cómo? ¿Cómo se quedó Jacob?
Escúchenme. Y muchas veces Dios tiene que permitir esas impresiones en su vida y en la mía. De soledad. No solamente de que se le fue el ser que usted quería, lo puede tener, pero qué tan tremendo, me siento solo. Porque Dios le está diciendo, es que no es eso. Necesito revelarte algo de mi corazón y mi vida. Necesito mostrarte algo. Así se quedó Jacob como solo. Padre de la gloria. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón que aparece ahí es Dios mismo. Oseas revela esa gran verdad en el capítulo número 12. Es algo precioso del corazón del Señor. O sea, ¿qué es lo que viene arrastrando Jacob? ¿Quién lo está persiguiendo? ¿Y quién más lo está persiguiendo? Ajá, su suegro, que era su tío. En realidad. Y Dios le está permitiendo todo eso. ¿Y qué dejó él? Dejó todo. Y se encuentra solo. Él cree, Jacob todavía cree que su pelea es con su suegro Labán y con Esaú, su hermano. Y así le pasa a mucha gente en el pueblo de Dios. La pelea. ¿Sabe por qué Dios está permitiendo todo lo que le está permitiendo a usted? No para que siga peleando en su entorno, con su relación, con su situación. La pelea de Dios, la pelea que Jacob iba a iniciar allí, no era contra Labán ni contra Esaú, sino contra él mismo. Se llama guerra espiritual. El verdadero escenario está en el corazón. Su propia guerra era con él mismo. Pero al estar allí, su batalla ya no es ni con Labán, ni con Esaú, ni con él mismo, sino con ¿quién? Con el Señor. Señor, vamos a definir esto entonces. Para no seguir teniendo más reclamos ni seguir viviendo una vida cristiana amargada. No encaja, ¿cierto? Cristianos amargados, no encaja. Cristianos aburridos, no encaja. Cristianos sin esperanza, no encaja. Estoy hasta aquí, estoy pensando en no volver a congregarme, eso no encaja. Verso 25. Y como él vio, el Señor, que no podía con él, con Jacob, él tocó en el sitio de la articulación de su cadera, el muslo de Jacob, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esa expresión de que el Señor no pudo es por algo, no porque él no tenga fuerza, lo pudo haber destruido, despedazado. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor está diciendo allí con eso? Lo que está diciendo el Señor es: Jacob, si tú crees que vas a seguir igual, o si tú piensas que vas a continuar viviendo tu propia vida después de tener un encuentro conmigo, no quiero que estés aquí, no quiero que pelees conmigo, no quiero que luchemos. Y entonces lo que hace el Señor es que toca su carne, diciéndole: la carne se tiene que descoyuntar del espíritu, tienes que hacerla morir, tiene que pasar algo en la carne cuando uno se encuentra con el Señor. Si cuando uno viva, dice que está en la presencia de Dios, dice que tiene intimidad, pero nada pasa en su parte natural, esa persona nunca se encontró con el Señor. ¿Se está escuchando? No, que yo estuve en intimidad, que el Señor, pero nada pasa en esa persona, sigue siendo así, lo mismo. Jacob entró bien, con su carne perfecta, andando bien, pero ahora está en la presencia de Dios y va a salir caminando chueco. Pero hay veces que hay que caminar chueco, pero más derecho para Dios.
¿Qué quiere usted, iglesia? ¿Qué es lo que usted desea detrás de qué es que está, congregación? ¿Qué es lo que usted quiere realmente? ¿Qué es lo que usted está buscando realmente? Haga un par en su vida y medite qué es lo que quiere. ¿Está contento con la vida superficial que lleva? ¿Está contento con vivir una vida a su manera cristiana? ¿Le parece que va a ser un reto allá afuera de la manera como está viviendo? ¿Es un reto usted para su familia realmente? ¿Cómo es su familia? ¿Qué es usted? ¿Una persona para arriba y para abajo? ¿Usted qué dice? Que está en intimidad, que sigue peleando con los mensajes, que sigue peleando con la forma del pastor predicar, que sigue peleando consigo mismo. La pelea no es conmigo ni con nadie, sino con Dios. Con Él es que tenemos que encontrarnos nosotros. Jacob todo caminó más derecho para el Señor. Su carne tuvo que ser tocada, porque es imposible que una persona que se mete con el Señor, la carne siga comportándose y andando de la misma manera. Es imposible. Verso 26, y él dijo, el Señor, déjame que raye el alba. Y él le dijo, Jacob, no te dejaré si no me bendices. O sea, Jacob ya no está pidiendo nada natural. Jacob es rico. Jacob tiene la descendencia de su generación, de su padre Abraham, de Isaac. Lo que menos está pidiendo Jacob es más vacas, más ganado, más ovejas. Jacob, cuando dice no te dejo si no me bendices, entendió: si yo no me pego a ti, no te suelto más. Si yo no me pego a ti, yo voy a continuar siendo el mismo. Yo voy a seguir siendo el mismo. Y escúchame, todos los que estamos aquí hoy, si usted y yo no nos pegamos al Señor, vamos a seguir siendo las mismas personas. Jacob tomó una decisión: me pego a ti. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Pegarme a Él. Pegarnos al Señor. Que nada ni nadie nos detenga. Usted escuchó el testimonio ayer de mi esposa. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Nada nos va a detener. Se lo aseguro, nada ni nadie. Él tiene más peso en el corazón. Mucho. ¿Dolor? Claro. Pero ¿sabe que hay dos maneras de estar ligado al corazón de Dios? Una es el amor y otra es el dolor. ¿Cómo se pegó Jacob aquí al Señor? ¿Por amor o con qué? Con dolor. Y aunque usted no lo crea, muchas veces tiene más peso una pegada al Señor por dolor que por amor. Porque muchas veces no valoramos el amor de Dios, las caricias del Señor, los besos de Él. Entonces el Señor dice: te amo tanto que necesito corregirte. Y si me toca tocar tu carne, como a Jacob, la voy a tener que tocar. Pero aunque toque la carne, voy a hacer que te pegues más a mí. Préstame atención, que con esto termino. Voy terminando. Para Dios el Padre, dar a su Hijo por nosotros, le costó todo el dolor. Todo el dolor. Pero para aquel que recibe el regalo del Padre, que le costó al Padre, ¿qué? Dolor. Todo aquel que recibe el regalo del Padre, que al Padre le causó dolor,
Todo aquel que recibe ese regalo, a ese no le va a causar dolor, sino amor a plenitud. El dolor abre una puerta de esperanza para conocer ese amor. Estad quietos y conozcan que yo soy el Señor, y seré exaltado entre las naciones y alabado y temido entre los pueblos. Esto es lo que el Señor desea. Jacob se pegó al Señor y dijo: no, Señor, yo me pego es a ti me pego, Señor. ¿Qué tiene que pasar para que nos peguemos a Él? ¿No estamos contentos con su amor? ¿Queremos más dolor? O sea, así tan duros estamos nosotros, de tanto amor. Estamos hasta acá del amor de Dios. Verso 27. Y él, el Señor, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: ¿qué? Jacob. Y él, el Señor, le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido o vencido. ¿Se da cuenta? Es prevalecido, es vencido. ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Cuándo el Señor le dijo eso? Cuando se pegó al Señor. Cada vez que una vida se pega realmente al Señor, el Señor, siendo quien es, se deja vencer de esa vida. Aleluya. Amén. Increíble. El camino es angosto, pero es el más seguro. La palabra dura es una palabra segura, ¿sabía? Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Se da cuenta ya en lo que está interesado? ¿Se da cuenta cuando uno se pega al Señor? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y el Señor ya le había dicho: yo soy el Dios de tus padres. Pero ya uno no quiere saber. Bueno, listo, pero ahora yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que seas mi Señor. Gracias por haber sido el Dios de mi abuelo, de mi padre, pero ahora yo quiero que tú seas mi Dios. Él mira lo que dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Peniel. Peniel en el original significa el rostro de Dios. ¿Por qué dice llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel? Porque vi a Dios. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Y mi alma fue. Y cada vez que usted empieza a contemplar la imagen del Señor, lo que es Dios será usted. Cada vez que usted contempla más la imagen del Señor a solas con Dios, lo que es Dios va a estar en usted. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la imagen del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios en su misma imagen. Entre más una vida contemple a Dios, más esa vida manifestará al Señor. Jacob se pegó a Dios, y es imposible que una persona que se pega a Dios no lo refleje a Él. Jacob se pegó tanto a Dios que le cambiaron el nombre de Israel. Su identidad fue cambiada. No, tú no eres un engañador, tú no eres un suplantador. Eso te hizo entender el sistema, Jacob. Saber quién eres tú.
Tú eres un hijo mío, un bendito mío. Tú eres un rey mío. Tú eres alguien especial. Tú eres alguien entrañable en mi corazón, Jacob. Te llamas de aquí en adelante Israel. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Es imposible que una vida que se pega al Señor no manifieste al Señor, no muestre a Dios. Es imposible. Es imposible. Que una vida que no muestre, que se pega al Señor, no lo evidencia a Él. Es imposible. Entonces el Salmo 46:10, volvamos allá y oramos y nos vamos. Cobra vida. Verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de los tabernáculos del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron los paganos, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Será. Verso 8. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra. ¿Cómo dice esa versión? Mirad, gustad, cuán bueno es el Señor. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Dice en esta versión: venid, ve las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10. Estad como quietos y conocer que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las naciones, ensalzado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos, ¿qué? Dígalo. Pero que ya no sea mecánico. El Señor de los ejércitos, ¿cómo está? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de ¿quién? De Jacob. Jacob es lo que usted y yo éramos. Israel es lo que Dios desea en su vida. Dios lo llamó a usted y a mí para tener un encuentro con Él cara a cara, para que su alma y la mía se pegue al corazón de Él, se ligue al corazón de Él. Si usted está viviendo en ese nivel, no se suelte de ahí. Si usted sigue todavía peleando a su manera, todavía en la carne, no ha sido crucificada ni muerta, lo animo a que entienda de una buena vez que no es en sus fuerzas ni en las mías. Que es con Él y en Él. Que fuimos llamados para eso. Dios quiere un encuentro cara a cara. Y entre más yo lo contemplo a Él, más de Él en mi vida. ¿Se da cuenta? No haga como Jacob. Si no me da esto, si me da esto, si me da aquello, si me da el otro, si me da el otro, usted será mi Dios. No. Él es Dios, aunque usted lo tenga o no lo tenga. Las cosas de su entorno, de su alrededor. Dios es Dios, y así es que quiere Él que nosotros lo entendamos. ¿Se da cuenta? Para Él es fácil, muy fácil. Pero la pregunta es: ¿qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Estoy caminando ese camino? ¿O quiero entrar por la puerta estrecha, caminando en el camino espacioso? El camino espacioso, ¿sabe a dónde lleva? Dijo el Señor: la perdición. Y muchos son los que entran por él.
La puerta estrecha, pocos son los que la hallan. ¿Sabe por qué son pocos? No porque el Señor no quiera que entre más, sino porque es que no a todos les gusta caminar de acuerdo al Señor. Quiero vivir una vida cristiana sin Cristo. Quiero vivir una vida espiritual sin el Espíritu. Eso Dios no lo va a permitir. Dios va a luchar con aquel que quiera pegarse a Él. ¿Quiere usted pegarse a Dios? Esta vida es de aquellos, esta vida es de esos, que va pasando el tiempo y vamos comprendiendo. No todos los años que he vivido y nada ha pasado en torno a mí, sino, Señor, qué bendición que todo este tiempo tú estás dentro de mí, Señor. Gracias, Padre, por eso. ¿Se da cuenta? Y cuando la iglesia camina sin esa verdad y piensa de esa manera y vive de esa manera, Dios se dejará ver. Y entre más pegados a Él, más la carne irá cediendo, más mis reclamos, más mis cosas. No vuelva a decir, es que yo no entiendo por qué a mí. No, Dios sí entiende por qué a usted. Usted no puede pretender sobresaltar y pasar las cosas. No, es que yo no me merezco esto. Sí, sí no lo merecemos. ¿Qué quiere Dios entonces en medio de la estación que estamos viviendo? Que reconozcamos que Él está con nosotros. No lo haga solo. Hay gente muy linda en la iglesia del Señor, muy linda, gente muy linda, pero lo están haciendo solitos muchos. Deje que el Señor lo haga. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Cada día más y más glorioso, más maravilloso. Entre más usted lo contemple a Él, más la carne empezará a sucumbir. Dios quiere que tengamos un encuentro con Él cara a cara. Y entre más lo contemplemos, más lo manifestamos. Estar quietos y conozcan que Dios es el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, por tu cariño, tu bondad y tu fidelidad, Padre Celestial, por este tiempo, por este momento, por el deseo tan intenso que está en ti, por cada vida que está hoy en este lugar, Señor, por abrir tu palabra en mi corazón y por hacernos entender, Señor Dios de la gloria, Padre, que no es a nuestra manera, que por muchos años lo hemos hecho, que todo el tiempo tú has estado ahí, pero que como Jacob no nos habíamos dado cuenta, Señor, porque lo hemos querido hacer nosotros, Señor. Padre, el hecho de que cada mañana abramos nuestros ojos, Señor, sentir el aire, Señor Dios de la gloria, Padre, Señor, la frescura, Padre, o de pronto la intensidad de un día en el calor, nos dices que tú estás ahí. El hecho, Señor, de poder ver que hay un sustento, Señor, en la mesa, nos dice que tú estás ahí, Señor. O el hecho, Señor, de pronto, como sucede en muchos lugares, de no haber nada, pero aún seguir en pie, nos dice, Señor, que no solo del pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor Dios eterno. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que hagas de esta palabra, Dios eterno de la gloria, Señor, una manifestación viva en medio de cada uno de nuestros corazones, Padre Celestial. Que nos perdones, porque mucho tiempo ha pasado, Señor Dios de la gloria, y de pronto, Señor, pudiendo estar en otro nivel, Señor Dios de los cielos,
nos ves, Señor, atrás, pero gracias por tu paciencia y por tu amor con nosotros, Señor. Queremos pedirte que despiertes, Señor, en nuestras vidas un deseo de ti, por ti, Señor. Que nos saques de todas las maneras cerradas de percibirte y de verte a ti, Dios de la gloria. De tratarte a ti, Señor, como si te hubieras olvidado. Tú no te olvidaste de todo lo que Labán le había hecho a Jacob, Señor. Perdónanos por relacionarnos contigo de una manera tan mezquina, Señor, Dios de la gloria, tan cruel y tan infame, Señor. Perdónanos, Señor, por querer colocar nosotros las reglas, Señor, para poder caminar este camino, Señor, Dios de la gloria, Padre. Este camino es estrecho y la puerta es angosta, Señor. Ayúdanos, por favor, a despojarnos de nosotros mismos, Señor, y perdónanos. Porque nosotros, siendo el barro, altercamos con nuestro Creador, Señor. Perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor, por vivir una vida, Señor, espiritual, muchas veces viviéndola nosotros en la carne. Perdónanos por querer vivir una vida cristiana, Señor, a nuestro antojo, Señor, caminando el camino espacioso. Perdónanos, Señor, por querer vivir una vida sobrenatural de revelaciones, de cosas finas, Señor, de tu corazón para nosotros, viviendo superficial, mecánicamente esta vida, Señor. Perdónanos, Señor, por pensar, Dios eterno, que tú eres cualquiera, cuando tú eres el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Ayúdanos a entender que tú estás con aquel, Señor, que está quieto en ti. Ven y revela a esta congregación, Señor, tu corazón, tu palabra, Padre. Ven a cada vida, a cada joven que está hoy acá, a cada hombre, a cada mujer, Señor, Dios de la gloria, Padre, Señor. Y permítenos, Señor, ser claros contigo. ¿Qué es lo que queremos en realidad? ¿Qué es? Padre, en el nombre de Jesús, que como Jacob en Peniel nos peguemos a ti, Señor. No vamos a seguir esta vida, Señor, si no estamos pegados a ti, Señor, Dios de la gloria. Padre, que nuestra naturaleza y nuestra conducta sea cambiada y transformada por tener espacios a solas contigo. No puede una vida seguir viviendo en la carne cuando dijo que tuvo un encuentro contigo, Señor. Jacob cojo, camino más derecho para ti, Señor. Padre, ayúdanos, Dios eterno de la gloria, a acercarnos por amor a ti, Señor. No tiene que ser por dolor, Señor, no. Ayúdanos a valorar este amor. Ayúdanos a guardar y a retener este amor, bendito Dios eterno de los cielos, Señor. Ayúdanos a caminar de tu mano, bajo tu guía, bajo tu dirección, Padre celestial. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por este momento, Señor Dios de los cielos. Recuérdanos, cada vez que estemos a solas contigo, los votos que aquí hemos hecho, Señor, que se nos han olvidado, pero que tú los recuerdas, Señor, claramente el día, la hora, las circunstancias que nos llevaron a declarar ese voto. Tú lo sabes, Señor. Padre, ayúdanos, bendito Dios, a perseverar, a confiar y a dar la bendita gracia, Señor, bendito Dios, como iglesia que decimos que somos, Señor Dios de los cielos, a congregarnos, Señor. Estar delante de ti, Padre eterno de la gloria, a valorar y a honrar tu invitación, Señor Dios de los cielos. Padre, quita, Señor, la simpleza en medio de nuestras vidas. Quita, Señor, Dios eterno, la estrechez de nuestro corazón y permítenos caminar de tu mano este camino, Señor, porque el camino es muy estrecho, es muy angosto, Señor, y los caminos estrechos y angostos producen muchas veces, Señor, de la gloria, pánico y terror, pero este es el camino que tú deseas que caminemos, Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu bondad y por tu fidelidad, Padre celestial. Esta palabra llega vida en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, de cada persona, Señor Dios de los cielos. Como pueblo tuyo que somos hoy, Señor, en esta tarde que nos has dado y en este día, queremos que recibas de nuestra mano
porque tú de la tuya nos das. Bendito Padre Celestial.